Bueno, pues estamos dando la bienvenida. De nuevo soy el pastor Juan González. Estamos grabando este video de la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Para las parejas que están aquí presentes les damos la bienvenida, y a las personas que siguen estos videos por nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, pues les damos gracias por su interés en estos temas. Y el día de hoy tengo para ustedes la segunda parte del tema que iniciamos respecto a la identidad bíblica. Para mí es realmente importante señalar que este es uno de los temas más importantes que vamos a encontrar a lo largo de todas las Escrituras, y cualquier creyente cristiano que quiera conocerse más a sí mismo y sobre todo entender cuál es su identidad como un creyente, como un hijo de Dios, este tema es sumamente importante. Es de los más importantes, creo yo, que podemos encontrar, porque a través del conocimiento de nuestra identidad bíblica como creyentes vamos a entender todo el vasto contenido de la Escritura, y vamos a verlo obviamente con los lentes apropiados para entender cuál es el mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de las Escrituras. Y voy a quitarme aquí de la cámara para mostrarles rápidamente cuál va a ser el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Este tema lo he titulado ¿Cómo puedo recuperar mi identidad bíblica? Y es la segunda parte del tema que iniciamos la sesión pasada. Este tema está basado en Gálatas 3, 28 al 29, que es escrito por Shaul, por el apóstol Pablo. Y él dice en la carta a los Gálatas, que es por cierto una de las cartas más mal interpretadas del apóstol Pablo. Luego lo vamos a ver en otro tema. Pero él dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Yeshua el Mesías. Y si ustedes pertenecen al Mesías, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y este pasaje es clave para poder entender pues este tema de identidad, que es uno de los temas pues más importantes que debemos de conocer, de entender según la Escritura. Y espero que el día de hoy les quede suficientemente aclarado el tema, porque realmente es muy, pero muy importante que lo comprendamos. Así es de que, si ya están preparados, como siempre les invito a tomar nota para que nada se les pase, y de igual manera la gente que va a ver el video por nuestro canal de YouTube pueden comentar y hacer preguntas, que siempre nos damos tiempo para contestarlas. Así es de que este ya es el octavo tema de la serie que hemos estado dando de ayuda espiritual para matrimonios, aunque al final la ayuda espiritual es para quien tenga deseos de conocer más de la Biblia. Y vean, esta portada, por ahí, de alguna manera puse a esta persona, que vean la cara de esta persona, pensativo, como diciendo, caray, ¿esto qué tiene que ver? Esto de la identidad, que ya explicábamos en el tema pasado, parte de una necesidad del ser humano de encontrarse a sí mismo, de conocerse, de saber su origen, a dónde vamos, por qué estamos aquí. Y decíamos en el tema pasado que hay una crisis de identidad, ¿se recuerdan? La gente anda buscando en fuentes que no son las correctas llenar ese vacío existencial o espiritual a través de cosas materiales, a través de relaciones, a través del dinero, a través del éxito profesional, cuando realmente nuestra verdadera identidad y propósito está en lo que somos según Dios. Y si somos creyentes, desde luego, hay que analizar nuestras creencias a la luz de las Escrituras para tener muy en claro realmente lo que somos. Y aquí les presento rápido la portada para las personas que no hayan visto este tema, el séptimo tema de esta serie, ¿cuál es mi identidad bíblica como creyente? Les invitamos desde luego que vean esta primera parte para que puedan entender lo que vamos a compartir a partir de hoy. Acuérdense que los temas que llevan secuencia hay que verlos en el orden para poderlos entender. Así es de que si hay alguien que no haya visto este video, recomiendo que vaya y vea primero este tema, cuál es mi identidad bíblica como creyente, y luego regrese a ver el tema que vamos a compartir enseguida. Este tema es sumamente importante porque va a definir literalmente quiénes somos a partir de que ponemos nuestra fe en Yeshua, nuestro Salvador. Y debo decir que hay mucha confusión, hermanos. Hoy en día el tema de la identidad espiritual
afecta mucho a las personas que ya son creyentes. Ya veíamos la vez pasada, hay creyentes que no están satisfechos con su vida espiritual, con su rutina, con lo que hacen cada vez que van y vienen a las reuniones, a la iglesia. Y mucho se debe a que vivimos bajo una religiosidad, pero no hemos entendido el trasfondo de lo que realmente somos, de los beneficios que tenemos como creyentes. Y es que hoy en día, por desgracia, hay mucha falta de conocimiento bíblico. La gente se va mucho por las emociones, por lo superficial, pero desconoce la Escritura. Y eso nos lleva pues a tener pues una ignorancia, por desgracia, que no nos permite ver más allá de lo superficial. Y es importante pues saber quiénes somos. Y ya en el tema pasado estuvimos viendo que a los primeros creyentes se les empezó a llamar los del camino, luego los Nezrim, que significan los nazarenos, porque así llamaban a Yeshua, ¿verdad?, el nazareno. Y ya posteriormente también se les fue identificando como cristianos, lo cual hizo que se fueran separando de sus verdaderos orígenes y de sus raíces con el pueblo de Israel, que eran los creyentes originales. Hay que recordar que Yeshua, los discípulos y los primeros creyentes en Jerusalén, quizás los primeros 20 años de la fe, todos eran judíos. Para ellos no había problemas porque entendían la Escritura, porque ellos la conocían desde niños. El problema fue cuando empezaron a llegar los creyentes gentiles, que venían de un trasfondo pagano, desconocían la Escritura y desde ahí todo empezó a cambiar. Pero hoy vamos a entender cuál debe de ser nuestra identidad bíblica. Y vamos a empezar con esto, vean. La pregunta es, ¿de qué me sirve a mí conocer la elección de Dios por Israel? La vez pasada dejamos muy claro que el pueblo de Dios, según la Biblia, es el pueblo de Israel. Y aunque se nos ha hecho creer a los cristianos por mucho tiempo de que ahora la iglesia cristiana gentil vino a reemplazar al pueblo judío, al pueblo de Israel, nos damos cuenta que bíblicamente eso no es cierto. Solo hay un pueblo, el pueblo de Israel, con el cual el Señor hizo pacto, entregándoles la Torá, la ley, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y el Señor hizo pacto con ellos, se casó con ellos, y no puede ahora sustituir a la esposa por una segunda novia que es la iglesia gentil, si no el Señor sería un bígamo. Él se comprometió, dio su palabra y la ha sostenido. Y de ahí que hoy, pues la pregunta es, entonces, ¿dónde quedamos los que no somos descendientes de sangre del pueblo judío? ¿Qué pasa con nosotros? Y es lo que vamos a revelar en esta ocasión. Ahora, la pregunta de por qué me sirve a mí conocer que el pueblo de Israel es el pueblo elegido. Bueno, porque a través de la elección soberana del pueblo de Israel, Dios cumplirá, oigan bien, cumplirá un propósito aún mayor. Ya anunciado a Abraham, quien es llamado el padre de la fe y de quien proviene el pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo el Señor en Génesis 22, 17 al 18 al patriarca Abraham? Le dijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, escuchen bien, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y vean, lo más importante, y ahí nos alcanza a nosotros, lo vamos a entender ahorita. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, el propósito original del Señor no solo fue bendecir a Abraham, a su familia, a sus descendientes de sangre directos, sino dice, a través de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Obviamente incluyendo a los que no somos de sangre hebrea. Ahí entramos nosotros. Ese es el gran misterio que el Señor ha revelado en las Escrituras y que hasta el día de hoy muchos creyentes no habíamos entendido. Así es de que vamos a comprender hoy este misterio. La vez pasada, en la primera parte de este tema de identidad, terminamos con esta imagen, ¿se recuerdan? En donde decíamos que el propósito de Dios es unir un solo pueblo en el Mesías. Porque en el tema pasado hablamos de varias identidades. Hablábamos del pueblo judío, del pueblo de Israel, o casa de Israel y casa de Judá. Hablábamos del pueblo gentil y decíamos quiénes somos, dónde nos ubicamos nosotros, ¿se recuerdan? Incluso señalamos las diferencias que hay entre un israelita, un israelí, un judío, un hebreo, porque mucha gente los confunde y piensa que todo es lo mismo. Pero básicamente a través de la Biblia encontramos al menos dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, en el cual nos ubicamos nosotros que no tenemos sangre
hebrea. Pero en esta imagen podemos ver cómo la revelación en el Nuevo Testamento es que de los dos pueblos Dios va a ser uno solo. Y esto es de lo que dice Gálatas 3, 28 y 29, que leíamos al inicio, donde dice, ya no hay judío ni griego. Aquí la palabra griego es todos aquellos que no eran judíos. Hay que entender que en el primer siglo la cultura principal alrededor de Israel eran los griegos. Entonces, ser griego era no ser judío, de cualquier nacionalidad menos judío. Entonces, aquí Pablo dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, incluso vean, dice hombre ni mujer. Y no significa que se hayan extinguido el género, sino simplemente él dice, ya no hay diferencia, para Dios somos uno y tenemos la misma bendición. Y dice, sino que todos ustedes son uno solo en Yeshua el Mesías, y si ustedes pertenecen al Mesías, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y ahí está la clave, lo que decíamos ahorita, Abraham se le prometió que a través de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Y esto nos ha alcanzado a nosotros, a usted y a mí, hasta el día de hoy. Somos, al creer en Yeshua, somos descendencia de Abraham, aunque no seamos de sangre hebrea. Ahorita lo vamos a explicar. Y somos herederos según la promesa hecha al Padre de la fe. Así de que también nosotros alcanzamos bendición y es lo que vamos a explicar ahora. Pero miren, para que podamos entrar más en contexto y agarrarle desde un inicio cómo viene este tema de la identidad en la Biblia, quiero que nos preguntemos, ¿cuántas tribus había al pie del monte Sinaí haciendo pacto con Dios cuando el Señor les entregó sus leyes y mandamientos? ¿Se recuerdan? ¿Cuántas tribus había haciendo pacto con Dios al pie del monte Sinaí? Y aquí pongo, todas las 12 tribus estaban ahí. ¿Cuáles son sus nombres? Bueno, Simeón, todos son los nombres de los hijos de Jacob, 12 hijos. Simeón, Aser, Isaacar, Zabulón, Judá, Leví, Dan, José, Gad, Neftalí, Benjamín y Rubén. Todos los descendientes de esas tribus estaban al pie del monte, las 12 tribus, pactando con el Señor, comprometiéndose a obedecer los mandamientos a cambio de que el Señor los eligiera como pueblo suyo, el pueblo escogido. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Miren, la pregunta aquí que viene enseguida es, ¿el Israel de la Biblia está compuesto solo por el pueblo judío? Porque otra vez, muchas veces confundimos. Hoy en día se habla de los judíos, de los judíos, de los judíos, y tendemos a confundir quiénes son. Bueno, aquí aclaro, el origen de la palabra judío viene después de la separación del Reino Unido de Israel. Ahorita lo vamos a volver a retomar. Y proviene del nombre hebreo Yahudí. Y esta palabra fue utilizada por el Reino del Sur, o sea, la casa de Judá, que ahorita voy a volver a explicar, y significa ser miembro de la tribu o del reino de Judá. Entonces, volviendo a la lámina de atrás, miren, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Y el cuarto hijo de él se llamó Judá. Entonces, los que provienen de la tribu de Judá, uno de los 12 hijos de Israel, de Jacob, a ellos se les llama judíos. Entonces, un judío es solo aquel que proviene de la tribu o del reino de Judá, de uno de los 12 hijos de Jacob, llamado Judá. Son judíos. ¿Sí lo entiende ahora? Entonces, ser judío no significa que eres de todas las 12 tribus, solo de una, de Judá, de quien, por cierto, descendió Yeshua el Mesías. El Mesías viene de la tribu de Judá. Ahora, por lo tanto, judíos son solo los pertenecientes a la tribu de Judá, el cuarto hijo de Jacob, pero hay entonces otras 11 tribus que componen al pueblo elegido de Dios. No solo los judíos son una de 12 tribus a quienes el Señor eligió desde el principio. ¿Lo está entendiendo? Ahora, vienen aquí preguntas que se derivan de esto que estoy explicando. Por ejemplo, ¿el padre Abraham fue un judío? Porque obviamente tendemos a todo relacionarlo con los judíos. Para nosotros, la gente que no identifica las diferencias, piensa que todos los que vienen de allá del Medio Oriente son judíos. Y no, hay diferencias.
Y aquí aclaro que el padre Abraham fue un pagano gentil y no fue judío ni israelita. Fíjense aquí cómo está esto, ¿eh? Vamos a leer Génesis 11:31, donde habla de cómo Dios eligió a Abraham y lo llamó para de él hacer un pueblo. Pero vean, ¿quién era Abraham? Y dice aquí la escritura, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, o sea, era su nieto. Lot era el nieto del padre de Abraham, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, y ahí pongo en letra para que vean de dónde provenía Abraham. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Quiere decir que el llamado que hizo Dios a Abraham fue un llamado familiar. Llamó a su padre Taré, salió él con su hijo Abraham, su esposa Sarai y su sobrino Lot. Y salieron de la tierra de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán, donde Dios les había dicho, vénganse a una tierra que yo les voy a dar como herencia. Y ellos creyeron por fe. Por eso Abraham se le llama el padre de la fe. Ahora quiero aclarar pues de dónde procedía Abraham, porque muchos piensan que él fue el primer judío, pero nada que ver, porque los judíos ni los israelitas existían. Ellos provienen de Abraham. No sé si lo entiendan, todavía no existían. Ahora miren, ¿de dónde provenía Abraham? Abraham provenía de Ur de los Caldeos, lo acabamos de ver en el pasaje de Génesis. Ahora, ¿dónde es Ur de los Caldeos? Usted vaya a cualquier enciclopedia y va a encontrar que Ur de los Caldeos era una ciudad que fue fundada hace 6,000 años, al inicio de la civilización de la humanidad, porque aunque digan los científicos hoy que el ser humano tiene miles de millones de años, no es así. La historia de la humanidad es mucho más joven. Andamos apenas entrando al 7º milenio. Acuérdese, el Señor hizo la creación en 7 días, el 7º día descansó y ya se cumplieron 6,000 años. Quiere decir que viene un milenio de descanso que, por cierto, coincide con el reino milenial del Mesías. Va a venir a establecer un reino de 1000 años, el 7º día. Fíjense cómo son las cosas, cómo a veces entendemos mal, pero la Escritura es muy clara. Desde 6,000 años atrás de las primeras civilizaciones fue construida Ur de los Caldeos y fue uno de los primeros núcleos urbanos de Mesopotamia. La civilización, la humanidad viene de Mesopotamia. De allá viene el origen de la humanidad. Su legado arqueológico es el más destacado de la cultura sumeria. Hoy en día, las ruinas de Ur de los Caldeos se encuentran a 24 kilómetros al suroeste de Nasiriyah, en el actual Irak. ¿Por qué cree que aquellos países de Medio Oriente, donde ahorita se debaten muchas polémicas políticas, hay guerras, hay debates, es el centro donde proviene el origen del hombre y donde van las promesas hechas en la Biblia a los patriarcas? Por eso hay tanta disputa. Entonces, Ur de los Caldeos, de donde proviene Abraham, era Mesopotamia, de las ciudades más antiguas. Entonces, Abraham era un pagano. Abraham no era un creyente, obviamente ni cristiano, porque el cristianismo viene mucho después de Yeshua. No era ni judío, ni era israelita, porque eso no existía. Él era un pagano, que provenía de una ciudad, Ur de los Caldeos, Mesopotamia, donde adoraban ídolos. De ahí el Señor lo llamó. ¿Cómo la ve? No sabía esto. Muchos piensan, Abraham era un creyente, ¿verdad? Un cristiano, un judío. No, pues no existía eso. Cuando él fue llamado, él vino de una tierra pagana. Sus padres eran adoradores de ídolos, no tenía conocimiento de Dios, hasta que el Señor se le revela y lo llama. Ahora, el padre Abraham, pues, fue un hebreo. Eso sí, esa es la identidad de Abraham, un hebreo. Y voy a explicar qué significa. Fíjese, Génesis 4:13 dice, uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo. Y ahí aparece cuál es la identidad de Abraham. Abraham, el hebreo. Ya se da cuenta cuál es la identidad. No era judío, no era israelita, era un hebreo. Así se le llama en Génesis. Ahora, ¿qué significa hebreo? La palabra hebreo en el idioma hebreo, valga la redundancia, se dice ibrit. Ibrit es el nombre hebreo
o es como se pronuncia en hebreo la palabra hebreo, Ibrit. Y a su vez esta palabra proviene de la palabra hebrea eber, que significa cruzar al otro lado. Cruzar al otro lado, ese es el significado de la palabra hebreo. ¿Y por qué le llamaban un hebreo? Ahí le va. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, donde el Señor le dijo, ven acá donde yo quiero que vengas, te salgas de tu tierra. ¿Por qué lo quiso sacar de su tierra? Porque en Ur de los Caldeos todos eran paganos, adoradores de ídolos. Y no iba a poder transformarlo a él en una nación especial mientras viviera entre paganos idólatras. ¿Ya entienden por qué a veces el Señor nos saca del contexto contaminado donde venimos? Y hay muchos creyentes que dicen, el Señor me sacó del alcoholismo, me sacó de los vicios, me sacó del pecado, para poder obedecer su voz y vivir una vida en santidad. Así llamó el Señor a Abraham de un pueblo pagano y le dijo, salte de ahí porque no voy a poder hacer gran cosa contigo mientras sigas en ese mundo pagano. Y él obedeció y se fue. Pero para llegar a la tierra de Canaán, ¿qué tuvo que hacer? Cruzar el río Éufrates. Porque lo que lo separaba de Mesopotamia, donde él vivía, a las tierras de Canaán, que hoy es la parte del territorio del pueblo de Israel, él tuvo que cruzar el río Éufrates. Entonces, en hebreo, la palabra hebreo era un cruzado. ¿En qué nos parecemos nosotros a Abraham? Fíjense lo que dice Juan 5:24. Ciertamente les aseguro, dice Yeshua, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado o condenado, sino que ha pasado, y ahí pongo entre paréntesis, ha cruzado de la muerte a la vida. ¿Qué es lo que pasa cuando un creyente pone su confianza en el Salvador? Literalmente dice, pasamos de muerte a vida. Por la sola fe en Él, Él nos da la vida eterna. ¿Y qué es pasar de un lugar a otro? Cruzar de un lado a otro. Somos cruzados también nosotros, igual que Abraham, en eso nos parecemos. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios al salir de su tierra, una tierra pagana, Ur de los Caldeos, e ir al lugar que Dios le llamó a Canaán. Y en hebreo ya dijimos, creer significa tres cosas al menos: creer, confiar y obedecer. Esto es lo que los hebreos le llaman emuná, la verdadera fe. No una fe intelectual, sino una fe que nos lleva a obedecer, a hacer cambios. Esa es la verdadera fe. Y nosotros también hemos creído en Yeshua, cruzando de muerte a vida. Entonces ya ven, nosotros también somos cruzados. También somos hebreos. Aunque no seamos judíos de sangre, somos hebreos porque hicimos lo mismo que el padre de la fe, cruzar de un lugar a otro. De la incredulidad a la fe, del pecado, de la condenación a la salvación. Dimos un gran paso. Y obviamente por los méritos de Yeshua, vea la imagen. ¿Qué es lo que nos hizo pasar de un lugar al otro, del lugar de condenación a la vida eterna, a la vida en Dios? Pues solamente la cruz es el puente. Eso fue, gracias a Yeshua, cruzamos de un lugar a otro, de muerte a vida. Entonces somos cruzados, somos hebreos igual que Abraham. Ahora mire, hay otro relato en la Biblia y tiene que ver con Jacob, que nos ayuda a entender también porque esto de cruzar de un lugar a otro y actuar por fe, creerle a Dios como lo hizo Abraham, es lo que nos da una identidad espiritual. Dice aquí que Jacob luchó con Dios y recibió un nombre nuevo, Israel. Acuérdense que el nombre original de Jacob, hay que recordar que Abraham tuvo un solo hijo, Isaac, y de Isaac vinieron dos hijos gemelos, Esaú el mayor y Jacob el menor. Pero el que se quedó con la herencia espiritual fue Jacob, el menor, y a él fue el que el Señor eligió como esa simiente, o sea, la línea que venía de Abraham para seguir las promesas. Pero ¿qué pasó con Jacob? ¿Quién fue Jacob? Bueno, sabemos que para empezar él le robó la primogenitura, el derecho de primogenitura a su hermano Esaú, lo engañó en la verdad. ¿Sabe cuánto le costó el derecho de ser el primogénito, aunque era el menor? Un plato de lentejas. Era buen cocinero y con eso llegó el hermano hambriado y le dijo,
dame eso. Ah, no, dice, te lo cambio por tu derecho a primogenitura. Y como él era un hombre no espiritual, dijo, ¿a mí qué me sirve eso? Ahí está, toma. Por un plato de lentejas. Increíble. Pero luego cuando Esaú se da cuenta la mala decisión que tomó, le agarró coraje a su hermano y lo quiso matar. ¿Se acuerda que él tuvo que irse? Emigró allá a la tierra de la familia de su mamá y por allá se casó y tuvo su familia porque huía de su hermano, porque era un tramposo. No cree que Jacob era la blanca palomita. La gente más espiritual que usted y yo podemos ver en la Biblia no eran tanto al principio. Igual que nosotros, pasaron por un proceso de cambio. ¿Y qué fue lo que dice aquí la escritura? Vea, cuando Jacob decidió regresar a su tierra, ya con familia, con todo lo que había hecho allá en la tierra de la familia de su madre, él dijo, ¿qué voy a hacer con mi hermano Esaú? No se le va a olvidar lo que le hice y quién sabe cómo me trate. Él pensó, dijo, me va a matar. Después de muchos años, pero vean qué pasó. Génesis 32, del 22 al 25 dice, y se levantó aquella noche, hablando de Jacob, y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas. Acuérdense que él tuvo 2 esposas, hermanas, y 2 concubinas, con las cuales tuvo a sus hijos. Y dice, y sus 11 hijos, que en aquel entonces eran 11, y pasó el vado de Jaboc, los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Otra vez tuvieron que cruzar un arroyo para regresar a su tierra, a la casa de su papá Isaac. ¿Está viendo los términos de cruzar? ¿Eso cruzar qué significa cruzar? Hebreo. Ahora, alguien dirá, ¿por qué mandó por delante a sus mujeres y a sus hijos? Porque dijo, si voy yo por delante, quién sabe si me desconozca mi hermano. Si es que le mando a mi familia, a lo mejor lo ablandan cuando ve a mis hijos y sus sobrinos, y a lo mejor me la perdona, era muy listo. Así dice, se quedó Jacob solo del otro lado del río, y en la noche dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ese varón que era un ángel, un enviado. Y cuando el varón vio que no podía con él, porque vean, Jacob luchó con él, se trenzaron en una lucha, ¿verdad? Y dice que cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Para esto hay un significado de todo esto, o sea, la coyuntura acá del muslo de la cadera se le quebró porque ahí lo tocó el ángel para que lo pudiera soltar. Fue una lucha que tuvo toda la noche mientras su familia había cruzado el río. ¿Qué más dice la escritura? Génesis 32 del 26 al 28. Bueno, dijo el ángel, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón, o sea el ángel, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora vean aquí por qué el cambio de nombre. Al cambiarle el nombre de Jacob, ¿qué significaba Jacob? Tramposo. Y bien que le hizo honor a su nombre. Un nombre no tan bonito. Tramposo, eso significaba. ¿Y cuál fue el nombre que le dio el ángel? Israel. ¿Y qué significa Israel? El que lucha con Dios. El que se aferra a la bendición de Dios y tuvo que luchar por la bendición, y al final el ángel lo bendijo. Era un hombre aferrado a obtener la bendición. Y por eso es un acto de fe. Un hombre de fe y el Señor, está bien, toma, te bendigo y hasta te cambio el nombre. Y al cambiarle el nombre, cambió su identidad y su propósito. Dejó de ser un tramposo, un mentiroso, y se convirtió en un hombre de Dios. Ahí vemos lo que para nosotros hoy sería la conversión de la vida de Jacob. En un tramposo y mentiroso a un siervo de Dios que luchó por la bendición y la obtuvo. Vean ustedes cómo hubo un cambio de identidad y un cambio de propósito en su vida. A partir de ahí Jacob ya no fue el mismo. Ahora vean, volviendo al pueblo de Israel. Israel vivió en esclavitud como nosotros en pecado. Vean, hay una gran similitud en los pasajes del Antiguo Testamento con la vida de los creyentes. Fíjese bien, Israel estuvo esclavizado en Egipto 400 años. ¿Qué representa la esclavitud?
Ese es un símbolo del pecado. Acuérdese que Faraón es un símbolo de Satanás. Los tuvo esclavizados y dándoles una mala vida, una vida de esclavos en Egipto 400 años. Eso representa nuestra vida en el pecado, sirviendo a Satanás, que representa el Faraón. Pero Dios les mandó a Moisés como libertador. ¿Quién representa a Moisés? Él es semejante a Yeshua, el Salvador, que nos viene a sacar de la esclavitud del pecado. Todo, mire, tiene semejanzas, no son coincidencias. ¿Y para qué llamó el Señor a través de Moisés al pueblo? Para llevarlos a la tierra prometida. La tierra prometida, ¿qué representaría para nosotros hoy? Símbolo de salvación. Salimos de Egipto, que es la esclavitud en el pecado, y ahora la tierra prometida estamos en la salvación. Pero para hacer eso tuvo que hacer pacto con ellos. Y al darles sus leyes y mandamientos en el monte Sinaí, y cumplir su pacto con Abraham de convertirlos en su pueblo escogido. O sea, al final Dios le cumplió a Abraham, dijo: de ti voy a hacer una gran nación, como la arena que está a la orilla del mar, y te bendeciré y tu descendencia será bendecida. Ahí el Señor pactó con el pueblo de Israel, que ya era un pueblo muy grande, eran descendientes de Abraham, y el Señor le cumplió la promesa a Abraham. Lo estamos entendiendo, pero esto también tiene significado para nosotros. Por cierto, me faltó poner aquí, para llegar a las tierras prometidas, ¿qué tuvieron que hacer? Cruzar el Mar Rojo. Otra vez, cruzaron hebreos. El cruce del río es sinónimo de conversión. Para nosotros decir, cuando nosotros decimos: oiga, yo antes andaba en el pecado haciendo lo malo y me convertí al Señor y ahora el Señor me transformó. Ese convertir es cruzamos de la vida pecaminosa a la vida de fe. Y eso nos hace cruzados. ¿Y qué es cruzados? Hebreos. Dios hizo pacto con Israel. Y Deuteronomio 29:1 y del 14 al 15 dice esto: estas son las palabras del pacto de Yahweh, que Yahweh mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Y no solamente con vosotros, vean, pongo subrayado, ¿con quién hizo pacto el Señor? Y no solamente con vosotros yo hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, o sea, el día que les entregó las leyes en el monte Sinaí, con nosotros delante de Yahweh nuestro Dios, y, fíjese, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Quiere decir que el pacto que el Señor hizo con su pueblo no solo fue para los que estuvieron ahí, al pie del monte, sino con todos los descendientes en el futuro que vendrían de este pueblo. ¿Sí lo ve? Porque el pacto es por herencia. Entonces también los que vendrían después recibirían la bendición del pacto. ¿Y quién forman parte de Israel? ¿Con quién el Señor hizo pacto ahí? Porque dice que no solo con ustedes los que están aquí presentes, sino con los que vendrán después. Y vean lo que dice Deuteronomio 29, 10 y 11. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios. Eso fue lo que les dijo Moisés al pueblo, Todos ustedes están en presencia de Dios. Las cabezas de vuestras tribus, o sea, los líderes de cada una de las 12 tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños y vuestras mujeres, y fíjense, dice ahí en letra distinta, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Y habla entonces de extranjeros. Porque alguien piensa que los que salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí a pactar con el Señor eran puros descendientes de las 12 tribus de Israel. No, aquí había extranjeros. ¿Y por qué extranjeros? Porque cuando el Señor los liberó con las 10 plagas de Egipto, demostrando su poder sobrenatural, los extranjeros, incluyendo los mismos egipcios que vieron cómo el Señor, el Dios de Israel, humilló a los dioses de los egipcios con su gran poder, dijeron: no, pues aquí nos quedamos con los perdedores, ¿verdad? Vámonos con este pueblo, porque este pueblo tiene el verdadero Dios. Y Moisés tuvo que decirle al Señor: Señor, ¿y qué hago con estos que se vienen? ¿A dónde los mando?
¿Y qué dijo el Señor? Acéptalos. Si ellos quieren seguirme y someterse a sus leyes, bienvenidos. No tienen que ser de sangre hebrea. Si creen en mí y quieren pactar y se quieren unir, adelante. Y había extranjeros. ¿Lo está entendiendo? Para aquellos que dicen, oiga, es que yo no soy de sangre hebrea, no importa. Siempre el Señor ha admitido extranjeros que quieran servirle. Acuérdense de Ruth, la moabita, ya lo platicábamos en otro tema, ¿se acuerdan? De la cual desciende el mismo Yeshua, era una mujer moabita, que cuando ya murió su esposo, se recuerda la historia de Ruth y de su suegra Noemí. Se regresó Noemí a su tierra y Ruth le dijo, yo voy contigo. ¿Para qué? Pues si tú, acá está tu tierra. No, hijo. Ella sabía que inteligente. A partir de hoy, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y fue recibida como extranjera y el Señor le concedió el privilegio de ser parte de la ascendencia de Yeshua el Mesías. Una mujer moabita. Entonces, esto de que no seamos judíos de sangre o hebreos no nos limita para las promesas del Señor. Ahora mire, vamos a entrar al tema que es el más importante de esta serie. Entender la ruptura de las dos casas, y ahorita lo voy a explicar. Vean, Israel ya en el tiempo de los reyes, Israel se estableció obviamente después de llegar al monte Sinaí, recibieron los mandamientos, luego entraron por Josué a poseer las tierras de Canaán, ¿se acuerdan? Y se repartieron el territorio, las 12 tribus ocuparon el territorio prometido, y ahí pasaron la época de los jueces, y luego llegaron y eligieron rey, que por cierto, el profeta Samuel se molestó cuando pidieron un rey como las demás naciones y dijeron, al final el Señor le dijo, no te molestes, no es a ti a quien rechazan, es a mí, pero se van a dar cuenta los grandes problemas que les va a traer tener un rey terrenal, porque hasta entonces solo el rey era el Señor, Él era el que gobernaba, era un gobierno teocrático, Dios gobernaba, pero ellos dijeron, queremos un rey, bueno, ahí está su rey, y a veces uno pide cosas que al final no salen mal. Por eso siempre cuando usted pida, dígale, Señor, si es tu voluntad, porque a veces uno pide cosas que le arruinan la vida. Israel en el tiempo de los reyes, luego que el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, pidieron ser gobernados por un rey y Dios les da a Saúl, que fue el primer rey. Por cierto, venía de la tribu de Benjamín. Luego de ahí viene David, porque obviamente sabemos Saúl desobedeció y el Señor cambió a la tribu de Judá y eligió a David, el segundo rey. Y después de David, su hijo Salomón fueron quienes gobernaron sobre las 12 tribus de los hijos de Israel, las 12 tribus unidas. Tuvieron 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Hasta que por la desobediencia de Salomón, que aunque fue el rey más sabio, al final lo perdieron las muchas mujeres que tuvo, mujeres que eligió de otras naciones paganas, lo echaron a perder y desobedece a Dios. Y Dios se enoja contra él y decide romper el reino. Y vean lo que dice Primera de Reyes 11:31. Y dijo a Jeroboam, Jeroboam era un soldado, un líder en el pueblo, pero enemigo de Salomón, de la casa de David. Y fíjense lo que le dice a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Porque el Señor le mandó un profeta a Jeroboam y agarró la túnica, esa túnica que está en la mano, y la rompió en 12 pedazos el profeta. Y ahí fue donde le da el mensaje, dice Dios que te quedes con 10 pedazos. ¿Qué representan estos 10 pedazos? 10 de las 12 tribus y solo le va a dejar 2 a la descendencia de David. Y de ahí se rompió el reino. De las 12 tribus originales que gobernaron Saúl, David y Salomón, se rompen en 10 y en 2. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué fue separado a Israel? Se rompieron las tribus. Bueno, Primero de Reyes 11:33 dice la razón. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado
en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. O sea, ¿por qué Dios rompió el reino? Porque ellos desobedecieron el pacto de solo servir al único Dios verdadero y se fueron a adorar ídolos. Esos dioses que menciona Astoret, Kemus, Moloch, eran los dioses de las naciones alrededor de Israel. Si ellos tenían al Dios verdadero, ¿qué necesidad habría de ir a adorar a otros dioses? Bueno, ahí está la necedad del corazón humano. Por eso dice el Señor, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, no han respetado mis estatutos y mis decretos como hizo David, su padre. Por eso los voy a castigar. Ahora, ¿quiénes eran estos dioses? La diosa Astoret es la esposa del dios Baal, dioses de los pueblos cananeos, tras de los cuales Israel fue infiel a Dios, rompiendo el pacto. Por desobediencia. ¿Por qué es que se pierden los privilegios? Por desobediencia. Siempre ese es el problema del hombre, no sujetarse a los mandamientos de Dios. Por eso nos va mal. La casa de Israel se pierde en la idolatría. Dios prometió bendecir a Jeroboam si permanecía obediente. Acuérdense, a él le dieron 10 tribus. De las 12 originales, el Señor le quitó 10 a la casa de David. De hecho, fue al nieto de David llamado Roboam. ¿Se recuerda? Cuando él consulta con sus amigos y les dice, ¿qué hago ahora que soy rey? Dice, no, tú cobra más impuestos. Pero ellos me dicen que le baje para que se quede. No, tú cárgales más. Y se enojaron contra él y 10 tribus le dijeron, ya no queremos más ser gobernados por ti. Y se fueron. ¿Y quién fue a gobernarlos? Jeroboam. Y solo se quedaron 2 tribus con la descendencia de David. Pero vean, ¿qué pasó con Jeroboam? Recibió 10 tribus y ¿qué hizo con ellas? Dice, pero tuvo miedo que si sus súbditos, las de las 10 tribus, seguían yendo a Jerusalén para adorar en el templo y celebrar las fiestas de Yahweh, ellos podrían otra vez llegar a ser leales al reino rival del sur. O sea, las 10 tribus que él recibió se fueron al norte y establecieron como capital Samaria, pero él dijo, si el templo a donde tenemos que ir a ofrecer sacrificios y adorar a Dios está en el sur, donde están las otras 2 tribus y donde gobiernan los hijos de David, no voy a querer que vayan para allá, porque allá se me van a quedar. ¿Sí lo entiende? Dijo, pues ¿qué hago? Establezco otro templo acá y acá adoramos a Dios. Y ahí estuvo el error, porque eso no estaba permitido. Había una sola lugar de adoración, Jerusalén. Pero como Jerusalén quedó en el sur, donde estaban las 2 tribus gobernadas por los descendientes de David, dijo, no me conviene que se vayan para allá. Entonces mejor les hago un templo acá. Así que Jeroboam puso un sitio de adoración alternativo en Samaria y de ahí provino la idolatría que fue creciendo, encendiendo la ira de Dios. ¿Sí lo comprende ahora? Establecieron un nuevo lugar de culto donde empezaron a adorar ídolos y el pueblo, las 10 tribus se desviaron a causa de Jeroboam y la mala decisión de establecer un lugar de adoración idólatra. Ahora, ¿qué pasa en la historia? Vean, la casa de Israel se pierde entre las naciones. Para el año 722 antes de Cristo o de Yeshua, Dios se había cansado ya y había enviado profeta tras profeta para anunciarle al pueblo de Israel, o sea, las 10 tribus, que dejaran de adorar ídolos, pero no entendieron. Y finalmente el profeta Oseas describe a Efraín, como se le llama también a las 10 tribus, ahorita lo vamos a ver, y dice en Oseas 7:8, que era un pueblo que estaba mezclado con los demás pueblos. O sea, esas 10 tribus se fueron y empezaron a hacer lo que las naciones paganas. Y el Señor se enojó y les mandó profeta tras profeta para advertirles que se volvieran de la idolatría y no hicieron caso. Ellos querían ser como las demás naciones idólatras, en lugar de conservarse fieles a Dios. Así que obtuvieron lo que pidieron. Su castigo fue llegar a ser un pueblo gentil. Y vean, ahí pongo entre amarillo la palabra pueblo gentil, que esa palabra gentil proviene del hebreo goyim. Goyim en hebreo se traduce como gentil. ¿Y qué significa gentil?
no pertenecientes al pueblo elegido. Los gentiles somos aquellos que venimos de naciones que no provenimos de sangre del pueblo de Israel. Goyim en hebreo, apréndase. Goyim significa gentil, no perteneciente al pueblo elegido de Israel. Y así llegaron a ser porque se desviaron tanto que ya eran como paganos. Su origen, porque provenían de Jacob, del padre de la fe Abraham, se perdió por la idolatría. Entonces Dios usó a los asirios para llevar a estos israelitas rebeldes e idólatras lejos en el exilio. Y recuérdese que en el año 722 el pueblo asirio manda un ejército y los domina. Y se los lleva al exilio hasta Siria ya, y allá se perdieron entre las naciones. No regresaron las 10 tribus. A los hermanos, las 2 tribus del sur, que se les llama la casa de Judá, también por su desobediencia fueron al exilio. La casa de Judá también desobedeció a Dios y fue llevado en exilio por los babilonios en el año 586 a.C. O sea, 150 años después que las 10 tribus del norte fueran llevadas por su desobediencia e idolatría a Asiria, también las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, que seguían gobernadas por los reyes descendientes de David, también desobedecieron y el Señor también los castigó. Llegaron los babilonios, Nabucodonosor, se recuerda la historia bíblica, los domina, les destruye el templo y se los lleva cautivos. Ahí van Daniel y los demás amigos de Daniel a Babilonia. Pero la diferencia fue que ellos se arrepintieron de su pecado y regresaron de nuevo a su tierra después de 70 años de vivir en cautiverio, 70 años de castigo. Y regresaron bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías de nuevo a su tierra para reconstruir. Y eso no regresaron todos, porque en 70 años de vivir allá en Babilonia, muchos construyeron sus casas, hicieron vida en el extranjero y decidieron no regresar, porque regresar era regresar a reconstruir del polvo todo lo que se había destruido 70 años atrás. Y de repente alguien dice, no, yo ya me vine acá a Los Ángeles y batallando mucho, ya tengo trabajo y casa, regresarme a México. No, ya otra vez no, algo así pasó. Y solo el 10% de los que se habían ido regresaron a reconstruir el muro de la ciudad y a reconstruir el templo. Pero regresaron. Pero ¿qué pasó con la casa de Israel? Las 10 tribus que se fueron a Asiria. Ellos se asimilaron con otras naciones y nunca regresaron. Nunca. Las 10 tribus se perdieron. Ellos nunca regresaron. Solo los judíos, las 2 tribus, regresaron después de 70 años de exilio. Y entró esta pregunta. Entonces, ¿es lo mismo judío que israelita? Porque otra vez entramos con términos confusos que mucha gente piensa que es lo mismo. Los judíos vienen de la casa de Judá. Ya dijimos, uno de los 12 hijos de Jacob. El cuarto hijo, Judá, así se llamaba. Y los israelitas vienen de la casa de Israel. Y ahí incluso pongo esta imagen, vea, que es una imagen profética, donde aparece una mano y abajo del palo dice Israel. ¿Sí lo ve el nombre? Y arriba se divide en 2, del lado izquierdo Efraín y del lado derecho Judá. Acuérdese, se dividieron las 12 tribus en 2, 10 tribus que se les llama la casa de Efraín o la casa de Israel, 10 tribus que ya no fueron gobernadas por los hijos descendientes de David y fueron las que se fueron a Siria y allá se perdieron entre las naciones. Y las otras 2 tribus se llama la casa de Judá, que ellos sí regresaron del exilio de Babilonia. ¿Sí lo entiende? Se dividieron en 2 casas. Sin embargo, dice, aunque hay un reino prometido de eternidad al rey David, ya su simiente, ¿quién es su simiente? Yeshua. Y que sin embargo se divide por el pecado de un hombre, Salomón, y producto de esa división aparecen 2 casas. Véalo bien, 2 casas inexistentes hasta ese momento. ¿Y cuáles son las 2 casas? La casa de Judá y la casa de Israel. Y ahí lo vemos en el palo,
Originalmente abajo, la base del palo, eran 12 tribus llamados Israel. Se dividen 10 tribus llamadas Efraín o Israel, casa de Israel, y 2 tribus que quedan gobernadas bajo la descendencia del rey David, llamadas la casa de Judá. Ahora mire, vamos a verlo con más detalle. La separación del pueblo de Israel en 2 casas. Cuando Roboam, hijo del rey Salomón, decidió imponer cargas más pesadas a sus súbditos, 10 de las 12 tribus de Israel que hasta entonces estaban juntas, esto es en el año 931, antes de Yeshua, estuvieron juntas, las 12 tribus, se separan guiadas por Jeroboam, quien fue de la tribu de Efraín, y esto lo puede leer en Primero de Reyes 11 y 12, capítulo 11 y 12, viene la historia de esta ruptura. Y esas 10 tribus que se van con Jeroboam se fueron al norte del territorio y pusieron como su capital Samaria. Así Efraín llegó a ser el sobrenombre para el reino del norte. Algunas veces ellos fueron también llamados la casa de José, porque ¿quién fue José? El que gobernó en Egipto, ¿se recuerdan? Que fue vendido por sus hermanos. Y allá José tuvo 2 hijos, a Efraín y Manasés. Entonces, a estos de las 10 tribus se les llama la casa de Efraín, el reino del norte, o también se les llama la casa de José. Y también retuvieron el nombre de Israel o casa de Israel. Todos esos nombres que aparecen ahí en amarillo, casa de Efraín, reino del norte, casa de José, Israel o casa de Israel, todos esos nombres se refieren a las 10 tribus que se fueron al norte poniendo como capital Samaria, gobernadas por reyes que no eran descendientes de David. ¿Sí lo comprenden? Y fueron las que los asirios se llevaron cautivos y nunca regresaron. Mientras que en el reino del sur fueron llamados casa de Judá o Judá y conservaron el trono de David y tuvieron como capital Jerusalén, donde estaba el templo. Pero no solamente los descendientes de la tribu de Judá son la casa de Judá o reino del sur, sino que junto con ellos estaba también la tribu de Benjamín y una parte de la tribu de Leví, de donde provienen los sacerdotes que servían en el templo. De la tribu de Judá nació Yeshua, y de estas 2 tribus, Judá y Benjamín, provienen los judíos que han prevalecido hasta nuestro tiempo actual. A ver otra vez para ver si nos estamos entendiendo. Bajo el gobierno de Saúl, David y Salomón, las 12 tribus estaban juntas. ¿Hasta ahí queda claro? Cuando el descendiente de Salomón, el hijo Roboam, decide aumentarles los impuestos a la gente, 10 tribus dicen: ya no queremos ser gobernados por los hijos del rey David, nos vamos de aquí. Se fueron al norte y eligieron a Jeroboam, que era de la tribu de Benjamín, como su rey. Y a partir de ahí en el Antiguo Testamento, cuando usted hable de la casa de Israel, son todos los reyes que no eran de la descendencia de David, que gobernaban a las 10 tribus. Y en el sur, los descendientes del rey David se quedaron solo gobernando 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Su capital era Jerusalén, y a esto se les llama la casa de Judá, el reino del sur. Las 10 tribus al norte se le llama la casa de Israel o la casa de Efraín. ¿Sí lo comprendemos? ¿Vamos bien? Para que no se me reburujen. Entonces las 10 tribus del norte, como desobedecen en el año 722, son llevadas a cautiverio por los asirios y no regresan nunca. Se pierden entre las naciones. Las 2 tribus del sur también son castigadas y llevadas en cautiverio a Babilonia por Nabucodonosor, y después de 70 años regresa un remanente a reconstruir el templo y los muros de la ciudad en Jerusalén, y son los judíos, de ahí provienen los judíos que vivían en la época de Yeshua. Solo eran 2 tribus, Benjamín y Judá. Esos son los judíos que hay hasta el día de hoy. Cuando usted oiga hablar de judíos, ya sea ortodoxos o de cualquier rama, provienen de esas 2 tribus, porque las otras 10 no regresaron nunca.
se fundieron entre las naciones. Mire, ahí lo tenemos geográficamente explicado. La separación del pueblo de Israel en dos casas. Ahí está el territorio que hoy conocemos como Israel. A un lado del mar Mediterráneo, ahí lo ve usted. Y fíjese, de color verde encontramos lo que se llama el reino de Israel, compuesto por 10 tribus. ¿Y cuál era la capital de ellos? Samaria, al norte, rodeados por los fenicios y por Aram y por Amón. Acá están los pueblos paganos alrededor. Ahí aparece chiquito el Mar Muerto, ¿sí lo ve? Y abajo, de color así morado, está el reino de Judá, o también se le llama el reino del sur. ¿Y cuál era la capital de ellos? Jerusalén. Y desde luego rodeados de los filisteos, de los edomitas, de los moabitas, eran los pueblos alrededor. Y ahí abajo, en el cuadro más pequeño, vean, aparece, miren, este cuadrito, ese es el pedacito donde está Israel, y todo esto es lo que sería Europa y Asia. Pero vean, tenemos el reino de Israel en el norte, 10 tribus, capital Samaria, y fueron estas 10 tribus que se fueron al exilio por los asirios y nunca regresaron. Las 2 tribus que quedaron al sur, el reino del sur, se le llama el reino de Judá, donde quedó la tribu de Benjamín y Judá, de los dos hermanos. Esos también fueron al exilio por Babilonia y regresaron después de 70 años. Y esas 2 tribus fueron las únicas que se conservaron en el territorio de Israel hasta el tiempo actual. La pregunta que viene aquí es, ¿qué tiene todo esto que ver conmigo? Porque alguien dirá, pues es historia del Antiguo Testamento, de los judíos, de la casa de Israel, ¿y a mí qué? Si yo soy un creyente en Yeshua del siglo XXI, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, ahí le va. Al leer las escrituras acerca de la casa de Israel y la casa de Judá, que ahora entendemos en qué consisten, simplemente asumimos que es en referencia a todas las 12 tribus de Israel. O sea, entre las 2 casas se componen las 12 tribus originales. Pero las escrituras son muy claras al distinguir esta división de Israel como 2 entidades separadas, 2 reinos o naciones. Sin embargo, la promesa para todo Israel es que sea en algún momento de nuevo un solo reino, como lo fue desde el principio. O sea, se dividieron en 2, pero la promesa es que al final de los tiempos Dios los va a volver a juntar. Y ahí es donde está la clave. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, las preguntas son, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿qué relación tiene esto que ver con nosotros hoy, creyentes gentiles en Yeshua? Bueno, más de lo que usted se puede imaginar. Porque ahí es donde vamos a entrar nosotros, y lo voy a explicar en el resto de esta charla. Vean, tengo que ir un poquito atrás para que vean cómo la bendición de Israel también fue dividida desde la época del Génesis. Esa imagen que ve a la derecha es la imagen de Jacob, que luego le recibió el nombre de Israel, ¿sí? De la cual vienen los 12 hijos. Acuérdese que él perdió a José porque fue vendido por sus hermanos por envidia, ¿se acuerda? ¿Y qué le dijeron a él? Se lo devoró algún animal porque encontramos su ropa, la túnica que tú le diste de colores llena de sangre. Y él lo lloró como si había muerto. Y con el tiempo, cuando hay hambre en la tierra de Canaán, los hermanos de José tienen que ir a Egipto a comprar comida, ¿se recuerda? ¿Y quién era el gobernador entonces? José, su hermano. Y él no quiso rebelarse. Es más, le dijo, traigan, ¿cuántos son ustedes? Los quiso probar. Pues somos 11 hermanos porque teníamos uno y se murió. Ah, qué bien. Oigan, ¿y su papá todavía vive? Sí, dice, todavía, aunque está muy pobre enfermo y llorando a su hijo, ahí adentro diciendo, aquí estoy. Y dijeron, oiga, y el hermano más chico, que era el hermano de la misma mamá de él, Benjamín, vive, sí, ahí está. Ah, bueno, no les voy a dar más comida si no me lo traen, porque quería ver a su hermano, y se lo llevaron. Y cuando se lo llevan, dice, ahora me lo quiero quedar aquí. No, dice, por favor, si es el más chiquito, si ya su hermano que murió devorado por animales, puso triste a mi papá, si mi hermano no regresa se nos muere. Y por cierto, el hijo mayor le dijo,
yo me quedo. Fue Judá el que dijo, yo prefiero quedarme, regresa mi hermano. Y ahí vio que ya se tenían más amor. ¿Se acuerdan? Los puso a prueba, entonces estos ya van bien, aprendieron. Y al final se les revela y dice, yo soy José. ¡Wow! Y dice, hagan volver a mi padre, que venga acá. Y los últimos años de Jacob los vivió en Egipto, al lado de José su hijo. Pero cuando José le lleva y le presenta a sus dos hijos, Manasés y Efraín, que le había nacido en Egipto, de una mujer egipcia, fíjese, ellos no eran ya judíos de sangre al 100, su madre era egipcia. Y va y le dice, papá, estos son tus nietos, y los bendice. Ya era un hombre viejo, ya estaba ciego, a punto de morir. Y vean, la bendición de Israel a sus 12 hijos antes de morir fue dividida, porque en Génesis 48, vea la profecía, cada uno de los hijos, Israel, Jacob, les da una profecía de lo que iba a hacer con ellos en el futuro, y les da herencia. Dice, ya me voy a morir, así de que ahí les va cada uno, este es su futuro, y se los describe, y les da herencia. Y a José, en lugar de bendecirlo solo a él como hijo, le dice, me vas a dar tus 2 hijos para darles herencia. Y se los tomó a los nietos. Por eso, Manasés y Efraín son parte de las 12 tribus, porque los incluyó a los nietos. Ahora, pero vea, antes de morir le da bendición a sus 12 hijos, y la bendición principal es dividida entre su cuarto hijo Judá y Efraín su nieto, que es hijo de José. Por cierto, el hijo menor. Porque cuando los va a bendecir, la historia bíblica dice que cruzó los brazos. José le había puesto de mano derecha de su padre a su hijo mayor Manasés, para que los bendijera, y al hijo menor del lado izquierdo, de la mano izquierda. Y cuando los bendice, Jacob hace esto, cruza los brazos y le dice José, no, papá, así no, este es el menor, este es el... No, dijo, así déjalo. El mayor servirá al menor. Como fue con él. Él fue el menor de los gemelos y sacó la bendición. Dijo, también a ti te va a pasar lo mismo. Quiero bendecir a tu hijo menor. Y fue el más ganón. O sea, de los 12 hijos, incluyendo los 2 nietos, hijos de José, a los que más bendijo fue a Judá, su cuarto hijo, y al nieto Efraín. Y fíjese, ¿cómo los bendijo? Dándole a Judá la monarquía. O sea, él dijo, de Judá van a venir los reyes. Y así fue. David, ¿de dónde viene? De Judá. Yeshua, ¿de dónde viene? De Judá. De la tribu de Judá viene la monarquía. Así lo profetizó Jacob. Y lo cual se cumple en el rey David y sus descendientes, y en Yeshua, en quien se cumplirá el reino eterno. Y a Efraín se le da la doble bendición. Fíjese, el nieto tuvo una gran bendición, porque le dice, y su descendencia formará multitud de naciones. Ahí dice Génesis 48, 19. A Efraín su nieto dijo, de ti vendrán multitud de naciones. De Judá dijo, de ti vendrán los reyes. Y fue una profecía que se cumplió. Ahora vea, quiero que vea qué significa esto que le dio a Efraín. ¿De dónde provenimos los gentiles? Es la pregunta. Los que no somos descendientes de sangre del pueblo hebreo. Fíjese, la bendición de Jacob a Efraín su nieto, según Génesis 48, 19, fue estas palabras: y de su descendencia de Efraín se formará multitud de naciones. Así está en la traducción de las Biblias en español. Pero esta palabra no sería comprendida a plenitud si no viéramos la traducción en el hebreo original. Porque ya he dicho varias veces que cuando se traduce del hebreo o del griego, que fue originalmente como se escribió la Biblia, al español, se pierde mucho del contenido. Entonces, en español dice que Efraín lo bendijo diciéndole, de tu descendencia se formará multitud de naciones. Pero en hebreo, ¿qué significa esta frase? Las versiones castellanas que provienen del griego traducen multitud de naciones. Pero en el hebreo, la palabra significa melogoyim. Melogoyim es la palabra, la frase hebrea de donde se traduce multitud de naciones. ¿Y qué significa en hebreo melogoyim?
plenitud de gentiles. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Cómo se nos llama a nosotros los que no venimos de sangre judía? Gentiles. ¿De dónde provenimos nosotros entonces? De Efraín, el nieto de José. De ahí venimos las naciones. Es decir, que de los lomos de Efraín, hijo de José, nieto de Jacob, vendría la gentilidad, es decir, todas las naciones de la tierra que no tenemos una sangre pura hebrea. Fíjese hasta dónde entendemos esto. Los gentiles provenimos de Efraín. Melo Goyim, plenitud de gentiles, de ahí provenimos, de Efraín. Entonces sí tenemos conexión con el pueblo de Israel. Fíjese, esto es la más maravillosa revelación que se nos había pasado por no entender la escritura en su lenguaje original. Melo Goyim, plenitud de gentiles, de ahí venimos la gentilidad, todas las naciones de la tierra que no tenemos una sangre israelita pura, pero provenimos de Efraín. Fíjese bien esto, Jacob había profetizado pues que de los descendientes de Efraín su nieto, uno de los dos hijos de José, vendría la plenitud de los gentiles, según Génesis 48, 19. Y ahora, la pregunta es, ¿te recuerda esto algo? ¿Dónde más hemos escuchado la palabra plenitud de gentiles? Esta frase aparece de nuevo en Romanos 11:25, cuando Pablo dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque hay que entender que el pueblo judío rechazó al Mesías. ¿Sí? Pero dice que ese endurecimiento fue en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿Ya ve cuál es el plan de Dios? Porque originalmente lo vimos en la enseñanza pasada que le dijo Yeshua a la mujer cananea que se le acerca y le pide el milagro, ¿verdad? Sana a mi hija. ¿Y qué le dice? Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es ahí donde uno entiende, ¿y quiénes son las ovejas perdidas? Aquí está. La gentilidad que proviene de Efraín, que se revolvió entre las naciones y ahora el Señor nos llama para formar parte un solo pueblo, con el pueblo de Israel. Entonces al final, aquí explico, no solo Judá será salvo, sino también los gentiles que provenimos de Efraín o de la casa de Israel seremos salvos. Estábamos incluidos en la bendición, pero no sabíamos de dónde proveníamos. Muchos decíamos, los gentiles, ¿de dónde provenimos? Pues de las naciones paganas, porque todos, excepto el pueblo de Israel, en la historia humana, todos venimos del paganismo. México ahorita se acaba de inaugurar los 500 años de la conquista. Ya lo vimos, ¿verdad? Se hizo ahí un evento. ¿Y de dónde venimos nosotros? Pues de las civilizaciones indígenas de hace 500, 600, 1000 años en esta tierra. ¿Y qué hacían ellos? ¿A quién servían? ¿A quién adoraban? ¿Cuál era su Dios? El Dios del agua, el Dios del fuego, el Dios del aire. Eran idólatras. Sacrificaban humanos. Y de ahí provenimos. Todas las naciones, la que usted me diga en el mundo, en Asia, en Europa, donde quiera, vienen del paganismo. Pero ahora nos estamos dando cuenta que no somos totalmente paganas, venimos de Efraín, porque de ahí viene la plenitud de gentiles. Tenemos una conexión con el pueblo de Israel a través de su nieto, de Efraín, el hijo de José. De ahí vienen los Goyim, los gentiles, las naciones gentiles. Con esta imagen creo que lo vamos a entender. De Efraín venimos la plenitud de gentiles, y todos los pueblos que usted ve ahí, güeritos, de ojos rasgados, morenitos, de todas las naciones en el mundo, y ahí están las banderas de todo el mundo, son los gentiles, el pueblo gentil, Melo Goyim. ¿Y de dónde venimos? De Efraín, el nieto de Jacob. Todas las naciones de la tierra, incluyéndonos nosotros, mexicanos, latinos, venimos de ahí. ¿Sabía usted esto? Mire hasta dónde estamos aprendiendo, ¿eh? Exactamente, como no la entendemos, no nos habíamos dado cuenta que ahí estábamos.
incluidos desde el Génesis. En promesa, Dios le dijo a Efraín, de ti van a venir todas las naciones gentiles de la tierra. Ese fue el plan de Dios. Por eso, cuando el Señor le dijo a Abraham, de tu descendencia bendeciré a todas las familias de la tierra, ¿cómo lo iba a hacer el Señor? A través de uno de los hijos de Abraham, de uno de los nietos de Jacob, escogió a Efraín para de ahí multiplicar todas las naciones de la tierra y regar la semilla de la fe. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.